Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, Hola Darío. qué gusto escucharte, Darío, y poder escucharte también narrar esto que te tocó vivir, que como decíamos un ratito antes, sin duda vos tenés un espíritu aventurero, ¿no? El hecho de vivir en la quietud y en la tranquilidad de Junín de los Andes no te quita ese espíritu aventurero que te ha llevado a recorrer muchísimos lugares del mundo. Pero esto que te pasó hace un año, cuando naufraga el barco, porque tenemos poco tiempo, sería fantástico que nos contaras toda la historia, ¿no? Pero un poco que nos cuentes cómo llegaron hasta allí y qué fue lo que ocurrió. No, bueno, en realidad mi amigo tenía un barco, él está dedicado a navegar el mundo y, bueno, mi idea romántica era ayudar y ser parte de la tripulación para cruzar el Atlántico. Él decide, en ese momento, navegando el mar Báltico, se pone en contacto con varios navegantes que empiezan a transitar por el paso noroeste, un paso que no existía, que se abrió y ha sido buscado por siglos, sobre todo en la época imperialista de Inglaterra, como para el comercio, y se abrió no hace muchos años. Entonces es como, bueno, una aventura muy posmoderna, casi por decirlo de alguna manera, ¿sí? Hoy cruzar el Atlántico no representa ningún riesgo y evidentemente el paso noroeste es un lugar muy arriesgado. Entonces, bueno, formé parte de la tripulación, y con una navegación muy larga, de casi 3 meses, llegamos a Canadá para iniciar el cruce del paso al noroeste, en la época que más hielo, o sea, una alegría para la Tierra porque fue donde el calentamiento global influyó muy poco, donde había mucho hielo. El tema era que, bueno, nosotros justo estábamos ahí, intentando cruzar. Hola, hola. Sí, te Bien. escuchamos, estábamos escuchando tu relato, Te Darío. estamos escuchando atentamente. Yo Exactamente. decía cuando, antes de tomar contacto con vos, que siempre la realidad supera la ficción. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando viste por el ojo de buey que un iceberg avanzaba hacia el barquito de ustedes? Sí, y a la velocidad que venía, porque venía muy, muy rápido y eso pesa toneladas. No, fue terrible, fue tratar de salir a hacer la nada misma, porque era tratar de pararlo con un bichero, con algo, qué sé yo, pero era, bueno, nada de nada, y realmente se nos acabó el mundo. Y esto que vos decís que la realidad supera la ficción muchas veces, eso lo sentíamos en carne propia después de haber pasado tanto, ¿no? De todo lo que pasamos ahí. Porque era como, venía una cosa y venía otra y venía otra y venía otro problema, y decíamos, basta ya, parecía una película mala de clase B, ¿viste? De esas de aventura de clase B que te pasan todas. Sí. Bueno, y ¿Cuántos eran? nada, ¿Cuántos eran, Darío, en el barco? inicialmente la tripulación era de 4 y eso hubiera estado muy bien, pero por diversos motivos Sonia, como Gustavo Bruck de Villa Langostura, que tenían experiencia en cruces del Atlántico, y Sonia creo tenía una vuelta al mundo o dos, se bajaron en Groenlandia, así que quedamos dos y eso transformó la navegación en algo muy duro, muy, muy duro, porque solamente podíamos estar 2 horas afuera, entonces el otro podía dormir 2 horas y nos levantábamos cada 2 horas. Te imaginas que después de estar una semana, 10 días durmiendo así, era terrible, terrible. O Agotador. sea, sí, 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 Bien. te ponía Y en un bueno, estado de... finalmente el iceberg impacta contra el barco. Claro, nos aprieta, son pedazos de mar congelado que salen a la deriva y las corrientes los van moviendo. Vos tenés unas cartas de hielo, pero esas cartas te las leen a las 5 de la tarde, nos pasaba la Guardia Costera y Víctor Felipe desde San Martín de los Andes también nos ayudaba vía internet con la lectura del hielo, cómo se movía, pero ese hielo o sea, vos recibís a las 5 de la tarde un informe que es casi del día anterior, entonces tenés que ir calculando dónde está. Bueno, nosotros estamos anclados hacia iceberg, ese hielo nos aprieta y lo apretuja, pero como si fuera una latita, así. Inmediatamente empieza a ingresar el agua, mucha, mucha, mucha cantidad de agua. La bomba queda anulada para poder achicar, solamente teníamos una manual, la otra quedó achicada, pero la cantidad de agua que entraba nos dio la pauta de que estábamos mucho en problemas recontra graves.
la gente que estábamos, nosotros que éramos 4 barcos intentando hacer el paso al noroeste, 4 veleros, uno de la Polinesia francesa con tripulación francesa, uno canadiense con tripulación polaca, el Atka y nosotros. El Atka es un barco que está en el noroeste, en el polo norte siempre. Entonces, bueno, no nos podían ayudar. Recién me escribió Sophie del Sauvage, que es el barco de la Polinesia francesa, y me decía que estábamos solamente a media milla de distancia, pero el hielo entró tanta cantidad y con tanta velocidad que no nos pudieron ayudar, y empezamos a navegar en una corriente de hielo, que eso fue, bueno, terrorífico, un poco como le decía la periodista de Infobae. Y claro, y bueno, sí. El barco hacía agua. ¿Qué pasó? ¿Se hundió? El barco se hundió aproximadamente 1 hora, lo estuvimos manteniendo escorado. Pablo sacó un cabo desde la punta del mástil, con lo cual era bastante fácil hacer fuerza y mantenerlo escorado, pero como entraba tanta agua, sabíamos que no teníamos... La idea era que, bueno, quizás soñábamos con acercarnos a la costa, soñábamos que nos llegara una ayuda, pero el hielo entraba tanto que empezamos a quedarnos cada vez más lejos de los barcos que estaban con nosotros, nos empezaba a arrastrar cada vez más. Unos barcos que mandaron a unas empresas que están trabajando ahí, que son tipo unos remolcadores que empujaron el hielo, pasaron a 20 metros y en el mismo momento que pasaron ellos entró muchísimo más hielo y empezamos a navegar mucho más rápido arriba del iceberg. El barco se hunde, nosotros quedamos en el iceberg con algunas cosas que habíamos podido bajar y empezamos a navegar en ese iceberg en el estrecho de Dilo. Pero no hubo nadie que les dijera, vamos a ir a auxiliarlos, vamos a intentar. Sí, estaban absolutamente desesperados por ayudarnos, pero no llegaban por el tema del hielo. Y el rompehielos, estaba llegando, el rompehielos, después que estos barquitos, estos remolcadores que tienen unos motores potentes, que son casi todos motores, pasan tan cerca y fallan en el intento de rescatarnos, el rompehielos nos dice que, bueno, tendríamos que pasar todo el día y recién al otro día a las 3, 4 de la tarde nos alcanzaría el rompehielos para poder rescatarnos en el lugar que estábamos. ¿Y tenían alimentos, tenían abrigo? ¿Qué tenían? Nada. Mira, abrigo bajábamos, habíamos comprado unos equipos que si vos te caes al agua aproximadamente podés sobrevivir 20 minutos, media hora, con unas botas especiales también que las habíamos comprado previo al embarque. Así que bajamos eso, yo bajé una campera yo le encargaba bajar la comida. Cuando voy a bajar la comida, el barco estaba tan escorado que la comida caía dentro del agua, entonces calculé bajar agua para sobrevivir 6 u 8 días, que era lo que podíamos estar. Yo calculé el máximo, dije, bueno, los litros de agua, más o menos calculé 2 litros por cabeza, por 8 días hice una multiplicación rápida y tiré agua arriba del iceberg, porque no sabíamos si el agua que estaba ahí se podía tomar. Se podía tomar. Darío, esto da para otra charla, porque nos queda la parte de los osos polares y se nos acaba el tiempo. ¿Te podemos volver a llamar y que nos cuentes cómo siguió todo esto, cómo resolvieron la presencia de los osos polares y cómo llegaron a tierra firme? En otro momento te podemos llamar. Sí, encantado. La verdad que es una historia que me gusta compartir. Porque, bueno, qué sé yo, como que cambia la perspectiva de un par de cosas, sí. Exactamente. Te agradecemos muchísimo este contacto, lamentamos habernos quedado sin tiempo, pero si sos tan amable te vamos a volver a llamar para que nos cuentes la segunda parte, o la tercera, o la cuarta, todas las que tengas. Gracias. Una miniserie. Un abrazo. Bárbaro. Chau. Gracias. Hasta luego.